El MAPEX surge como respuesta a una necesidad que venimos detectando, sobre todo los farmacéuticos que nos dedicamos a la atención farmacéutica al paciente externo, ¿no? Que dedicamos nuestra actividad a las consultas externas de farmacia. En los últimos 10, 12 años es verdad que se han ido incorporando a la dispensación de tratamientos en consultas externas nuevos fármacos, la mayoría de ellos complejos, con posologías complejas también, pero a menudo esa incorporación de nuevos fármacos y de nuevas patologías para hacer seguimiento no ha venido acompañada de nuevos recursos para esas consultas, ¿no? O por lo menos no es la línea del número de fármacos y de patologías que se han venido incorporando. Claro, esto a menudo ha generado que no se dé una respuesta, por lo menos homogénea, dentro de la sociedad a esta demanda, ¿no? Hay determinados hospitales que ante estas dificultades han reorientado sus recursos de una manera, mientras que otros en base a su situación local, han mostrado otro tipo de respuestas, ¿no? Respuestas del tipo, por ejemplo, la incorporación de, podemos llamarlo así, un cajero automático, ¿no? En hospitales más automatizados y otros en los que el personal responsable de las consultas externas pues puede ser una coordinadora de enfermería que un poco estratifica o segmenta la necesidad de cada uno de los pacientes para que posteriormente sea un farmacéutico de hospital quien atienda a las necesidades más urgentes. Claro, la variabilidad en la atención no solamente creo que deteriora los resultados en salud de los pacientes, sino también deteriora nuestra imagen como gremio, ¿no? Entonces, para intentar dar una respuesta homogénea y unificada dentro de nuestra sociedad surge el MAPEX. Siempre, como te decía al principio, esto surge de la necesidad, del comentario, de las reuniones donde estamos siempre los farmacéuticos que nos dedicamos a este ámbito, pero además necesitamos hacernos una foto de qué es lo que estaba pasando realmente con una metodología científica para poder decir, oye, esto está pasando realmente y no son sensaciones. Esa foto nos la hicimos hace 2 años con un proyecto que hicimos específicamente para el ámbito del VIH, y el VIH, queramos o no, ha marcado la forma de hacer la atención farmacéutica a todo tipo de patologías del ámbito externo. Ese proyecto se llamó Proyecto Origen, que era el proyecto para el análisis de la estructura, procesos y resultados de la atención farmacéutica al paciente VIH. Ahí vimos, en un proyecto que participaron más de 90 hospitales, que existía mucha variabilidad en lo que hacíamos en torno a las consultas externas. Claro, si como decía antes, el ámbito del VIH es el que marca o ha marcado las pautas de cómo hacer la atención farmacéutica, y ahí vimos que existía variabilidad, que los objetivos que nos marcamos en su momento no se habían cumplido, pues es el momento de hacer un parón, de decir, así estamos trabajando y a partir de ahora aquí es donde queremos llegar y vamos a ponernos en marcha de una manera más homogénea, ¿no? En su momento, cuando se hizo el primer plan de atención farmacéutica al paciente VIH, allá por el año 2000, nos marcábamos como objetivos, pues, por ejemplo, el control del gasto, y estábamos hablando del año 2000. Nos marcábamos como objetivo pues, estar cerca o integrados dentro del equipo multidisciplinar, y nos marcábamos como objetivo el estar delante del paciente y en contacto con los pacientes. Bien, en ese resultado, los resultados del proyecto Origen, nos dimos cuenta que 12 años o 14 años después no habíamos cumplido en aquello que nos habíamos marcado. Fundamentalmente porque el modelo que habíamos utilizado era un modelo centrado en el medicamento. Pensamos que lo importante era el medicamento y sobre todo el medicamento de la patología que atendíamos nosotros en consultas externas, en este caso el VIH. Pero entendemos que ya no es así, que el eje pivotal de nuestra actividad tiene que ser el paciente y que a partir de ahora nos centramos en el paciente para llegar a aportar el valor que nosotros creemos que podemos dar, y para eso surge el proyecto MAPEX. Estaba cercano al paciente, muy cercano al paciente, porque de hecho creo que somos el profesional sanitario con más contacto con los pacientes en el ámbito hospitalario, pero habíamos equivocado el enfoque bajo mi punto de vista. Habíamos pensado que lo más importante era el medicamento de uso hospitalario de ese paciente que venía a consultas externas, pero no habíamos visto al paciente en su globalidad.
se daban circunstancias paradójicas, ¿no? En los últimos años se viene hablando de un concepto como la no adherencia primaria, que es aquella que se produce cuando los medicamentos, una vez prescritos por los médicos, pues no se recogen en los primeros 14 días. Claro, para nosotros la adherencia primaria siempre había sido 100%, porque una vez que el especialista, en este caso o de enfermedades infecciosas o digestivas o reumatológicas, prescribía un fármaco de uso o dispensación hospitalaria, automáticamente se recogía en el servicio de farmacia hospitalaria. Pero nos hemos dado cuenta de que la no adherencia o la adherencia primaria para medicamentos no de uso hospitalario es muy elevada. Entonces, hay determinados medicamentos que una vez prescritos no son ni siquiera recogidos. Claro, esos medicamentos son tan importantes como los que nosotros dispensamos. Por tener un ejemplo claro de lo que nosotros tengo más cercano, por ejemplo, para pacientes VIH, los medicamentos antirretrovirales se dispensan en servicios de farmacia, tenemos una adherencia primaria del 100%, la adherencia secundaria, que es la que clásicamente habíamos analizado y estudiado e intentado mejorar, esa con el tiempo se ha ido mejorando también, pero nos encontramos que había pacientes que no recogían la medicación no de uso hospitalario, por ejemplo, estatinas, antihipertensivos. Paradójicamente, los pacientes VIH se nos morían o se mueren actualmente por infartos derivados de no tomar estatinas. Claro, es paradójico, ¿no?, que hagamos un esfuerzo muy importante en hacer un seguimiento de la medicación antirretroviral, hacer mucho énfasis en la adherencia al tratamiento antirretroviral y, sin embargo, la gente se muere porque no recoge la medicación en su oficina de farmacia, ¿no? Y no hemos hecho una estrategia conjunta para que el paciente sea adherente no solamente al tratamiento antirretroviral, sino a cualquier medicación prescrita. Por tanto, habíamos estado cerca del paciente, pero no habíamos tenido el enfoque necesario para ver al paciente en su globalidad. El ámbito del proyecto de paciente experto también surge como respuesta a una demanda, que es la que nos marcan los nuevos pacientes que se vienen incorporando a seguimiento en consultas externas. El perfil del nuevo paciente no tiene nada que ver con el paciente clásico, el paciente que ahora es superviviente de la primera época del VIH. Ahora se nos incorporan pacientes pues, con una edad de entre 20 y 30 años, con un nivel educacional superior y con buen manejo de las nuevas tecnologías. Claro, ese paciente viene a consultas, tanto la primera como sucesivas veces, viene habiendo buscado en Internet información sobre su patología o sobre los tratamientos que va a recibir. Claro, si tú en un buscador tipo Google pones determinadas palabras, Google te va a redirigir hacia páginas web de las que no sabemos sus contenidos, no sabemos su calidad, no sabemos de dónde procede esa información, no sabemos si está contrastada o no. Y ante eso, nosotros mismos quisimos dar una aportación de valor hacia los pacientes para que ellos supieran que si se forman en su patología, y no solo en su patología, sino en el autoconocimiento, la autogestión de su patología, eso a la postre redundaría en beneficios no solamente para él, sino también para el sistema sanitario, para la sociedad en general. Esto responde a un nuevo enfoque, como decíamos anteriormente, en el que entendemos que nosotros tenemos que estar cerca del paciente, es lo que yo llamo el concepto de oportunidad. Estar cerca del paciente cuando el paciente lo demanda. Para eso tenemos que utilizar las nuevas tecnologías, por eso el paciente experto es paciente experto VIH 2.0, porque entendemos que él tiene que estar a través de las nuevas tecnologías en contacto con nosotros y siempre que él lo demande, no exclusivamente durante los 5, 10, 15 minutos que pueda estar el paciente en consulta de manera periódica, cada 3 o cada 4 o cada 2 meses, ¿no?, sino que cada vez que el paciente lo necesite, pues nos tenga ahí y perciba que a su lado, aunque sea al otro lado de la pantalla, se sienta un experto. Además, hecho en un idioma o redactado en un idioma propio de los pacientes, porque algunas veces los profesionales tendemos a tecnificar mucho las cosas y este proyecto está hecho en un idioma de pacientes para pacientes. Esto ni más ni menos que corresponde a una forma de entender la farmacia hospitalaria no como un trabajo para el hospital, sino como un trabajo desde el hospital. El paciente en general era, y entiendo que esto se entienda de la mejor manera posible, era el recurso sanitario que menos habíamos utilizado.
Nos habíamos enfocado muy poco en lo que el paciente podía dar. Claro, esto venía de una tradición en la que el paciente sabía poco o nada de su patología o de sus tratamientos y tenía poco acceso a fuentes sobre las que consultar al respecto. Ahora Internet está cerca, está disponible para casi todo el mundo y el paciente pues, tiene otro enfoque diferente al que tradicionalmente nos habíamos enfrentado. Pues bueno, hay que adaptarse a las circunstancias y empezar a dar valor a esos pacientes que nos demandan otras cosas. Y el que el paciente se empodere, ya hemos visto que desde los años 90 al final repercute en beneficios para el paciente, para el sistema sanitario y para la sociedad. Entonces, nosotros hemos empezado a trabajar con el sistema, con el proyecto de paciente experto en VIH, pero evidentemente que debe ser un proyecto que sea pionero o que abra campo, pero que no debe quedarse ahí como una experiencia única, sino que debemos abrirla por lo menos el concepto de trabajo, a otro tipo de patologías que trabajamos desde la farmacia hospitalaria. No lo he dicho antes, pero uno de los grandes éxitos del proyecto de paciente experto es que no solamente lo hemos trabajado para los pacientes, sino que hemos intentado aglutinar a todos los profesionales, o la gran mayoría de profesionales que están en el entorno del paciente, para que todos, alineados, demos valores a los pacientes. Es decir, esto no es un proyecto de farmacia hospitalaria, sino que farmacia hospitalaria trabaja codo con codo con médicos en el mismo proyecto y también con asociaciones de pacientes que están también trabajando en el entorno del paciente y ofreciendo y ofertando otro tipo de proyectos que también le aporta valor. Eso yo creo que es uno de los principales puntos de éxito de este proyecto. Estamos seguros de que el proyecto va a ser un éxito y que cuando empecemos a tener resultados de todo tipo, de satisfacción del paciente, pero también de índole económica, se pueda transferir a otras patologías, cada una con sus matices, pero evidentemente creo que es un proyecto que se puede exportar a otro tipo de patologías. Solamente falta el que los profesionales sanitarios estuviéramos más implicados desde el principio, no como usuarios de los recursos disponibles, sino que en todo el desarrollo de la mHealth estuviéramos más implicados. Yo marco tres ámbitos, ¿no? A nivel macro, en el desarrollo de las aplicaciones, en detectar dónde hay necesidades para responder, a nivel más meso, a nivel de por ejemplo, las comunidades autónomas o aquellos ámbitos donde se toman decisiones, haciéndole ver a estas comunidades o a estos ámbitos políticos que la mHealth ha venido para quedarse y además aporta valor a los pacientes. Y ya desde el punto de vista más micro, pues por ejemplo, implantando, incorporando todos estos desarrollos al seguimiento de los pacientes, que a día de hoy los casos de inclusión con éxito son todavía pocos. En muchos debates aparece que los residentes de farmacia hospitalaria, especialistas ya que están terminando su especialidad en los últimos años, pues por desgracia no encuentran actividad laboral en los hospitales, y siempre defiendo que en este ámbito de la mHealth hay posibilidades de desarrollo, hay posibilidades laborales en un futuro para todos aquellos profesionales sanitarios de farmacia hospitalaria que a día de hoy no encuentren trabajo en los hospitales, porque existe mucha demanda por parte de las empresas que desarrollan estos aplicativos para que un profesional sanitario con manejo, con conocimiento, sabedor de cómo se está moviendo el escenario, aporte valor. Y eso, como decía al principio, es un déficit que hasta ahora hemos tenido y que ha hecho que la mHealth no se incorpore al ritmo que nos gustaría. Existen experiencias de seguimiento de pacientes a través de aplicaciones móviles en términos de adherencia, sobre todo, en términos de administración de fármacos, como en esclerosis. También hay aplicaciones para hacer un seguimiento de los pacientes. El problema que actualmente tenemos es que esas aplicaciones aportan datos a posteriori, no aportan datos en tiempo real o que nos ayuden a tomar decisiones en tiempo real. Eso es uno de los aspectos claves que tenemos que ir incorporando en el futuro. Que las aplicaciones que tenemos, que son muchas, realmente nos ayuden a tomar decisiones en tiempo real. Que no esperemos a que los pacientes vengan a consulta para, por ejemplo, hacer una descarga de la aplicación o hacer un análisis de la información que nos da determinada aplicación, sino que
esas aplicaciones sean lo más inteligentes, lo más integradas posible dentro de los aplicativos que tenemos en los hospitales, para que nos ayuden a tomar decisiones una vez que hayamos identificado que existe determinados problemas relacionados con un medicamento, ¿no? La formación siempre viene bien, y más en este campo donde los nuevos conocimientos van a una velocidad, a velocidad de la luz, porque yo terminé la carrera hace una década o 12 o 13 años y todos estos conceptos ni aparecían. De hecho, inclusive los grupos de práctica tuteladas provenientes de la Facultad de Farmacia, el conocimiento en torno a la mHealth o la eHealth es todavía muy bajo. Entonces, tanto en la formación académica en facultades como en la formación posterior es muy necesario, tanto para los profesionales sanitarios como para los pacientes. Entonces, todas estas cuestiones de formación deben incluso incorporarse a los programas de la especialidad, tanto la actual como la que podamos ir desarrollando en los próximos años, sin duda. Será muy beneficioso, porque también va a abrir conceptos nuevos o nuevas formas de trabajar que hasta ahora no nos habíamos planteado. Si tenemos capacidad de liderar este ámbito, nos podemos situar como uno de los profesionales referentes en el ámbito sanitario. ¿Por qué? Porque los servicios de farmacia hospitalaria manejan una cantidad ingente de información. Es más, podemos seguir incorporando más información de la que tenemos si somos capaces de que, incorporándola en Health, los pacientes también nos aporten información sobre su comportamiento en el entorno del paciente, sobre sus hábitos de vida, sobre su calidad de vida. Si incorporamos toda esa información que ya tenemos a la información con nuevas aplicaciones nos pueden ir aportando los pacientes, si sabemos gestionar todo eso, nos podremos situar en un entorno de liderazgo en este ámbito. Yo siempre hago la misma propuesta, que tiene que ver mucho con una de las actividades que hemos desarrollado siempre, o casi siempre, ¿no?, que es el fomento de la adherencia. Fomentar la adherencia una vez que hemos empezado el tratamiento, pero ¿por qué no plantearnos determinar o identificar qué pacientes van a ser adherentes a los nuevos fármacos, incluso antes de que estén prescritos? Eso se puede hacer con Big Data, analizando todas aquellas variables que hemos visto en la bibliografía que influyen en la adherencia, haciendo modelos matemáticos predictivos con entornos Big Data que predigan qué pacientes van a ser adherentes antes de iniciar un tratamiento. Si el paciente, según el modelo matemático, es adherente, continúa su tratamiento. Si el paciente no va a ser adherente, intervengamos sobre él para convertirlo en un paciente adherente y a partir de ahí empezar sus tratamientos. Eso permitiría ahorrar ingentes cantidades de recursos económicos y además podríamos hacer que los pacientes manejaran muchísimo mejor su patología y además sean más conscientes del esfuerzo que hace la Administración en determinar recursos económicos en términos de medicamentos. O sea que si somos capaces de liderar este ámbito nos podemos situar como referentes en este ámbito. Es un nuevo enfoque que creo que debemos exigir a las compañías en un futuro. Ya no valen los modelos clásicos de gestión basados en descuentos, sino que las compañías se tienen que alinear junto con el entorno sanitario, junto con la farmacia hospitalaria y a partir de ahora, siempre que incorporen un nuevo fármaco al arsenal disponible, tienen que venir con una carta al lado que diga, bueno, este fármaco se va a gestionar de esta manera y necesitaremos de resultados en salud para gestionarlo de la manera más económica, óptima y dinámica posible. Claro, para esto tenemos que reorientar los sistemas de información que tenemos en los hospitales, nos queda mucho trabajo para ello y además tenemos que asegurar la confidencialidad, que es un tema que también se debate mucho. Claro, en este ámbito en el que nos movemos, en el que el Big Data ha venido tan rápido y se ha presentado con multitud de posibilidades, ahora mismo estamos en ese momento de decidir hacia dónde nos orientamos y cómo aseguramos que todos estos datos estén disponibles con un beneficio para el sistema sanitario y con una mejora o una optimización en el control del gasto de los medicamentos, ¿no? Todavía nos queda mucho camino por desarrollar. Ha cambiado muchísimo. Cuando yo me incorporé
no como responsable de la consulta, sino como residente en su día, y hacía mis primeras consultas de atención farmacéutica. Los pacientes a los que atendíamos eran pacientes que tenían pues de media 15, 20, 20 y tantas formas farmacéuticas a administrar diariamente solamente de medicamentos antirretrovirales, que luego del resto de medicamentos también tenían multitud de fármacos prescritos. Además, con unas restricciones o unas condiciones higiénico-dietéticas a cumplir muy complejas. Determinados fármacos que había que administrar con 2, 3 o 4 litros de agua al día, que son Sevilla Condiciona, fármacos que tenías que administrar con el estómago vacío, otros con el estómago lleno, y lo peor de todo, fármacos que daban muchos efectos adversos, algunos de ellos muy visibles y que marcaban estéticamente a determinada población, a los que no les gustaban que eso fuera así. A día de hoy tenemos fármacos que se administran en formas farmacéuticas muchísimas más simples, algunos de ellos combinaciones de un único comprimido donde se incorporan varios principios activos que en algunos casos no dan apenas efectos adversos, o cuando los dan son muy manejables y desaparecen en la semana siguiente. Y claro, además lo que decíamos antes, el perfil de paciente que tenemos actualmente poco se parece a aquel con el que yo empecé, ¿no? Estamos hablando de pacientes de bajo nivel cultural que habían adquirido la patología por ser usuarios de drogas por vía parenteral en su mayoría, y ahora tenemos otro paciente más joven que se ha contagiado por vía homo o heterosexual y que decíamos, como decíamos antes, tiene un nivel educacional más alto, tiene buena relación con las nuevas tecnologías. Claro, un paciente y otro nos demandaban cosas diferentes, ¿no? Aquel patrón de pacientes, hacíamos una atención basada en el control del gasto, en el manejo de los efectos adversos, en el refuerzo de la adherencia, y ahora buscamos otro enfoque, ¿no? El paciente en su globalidad, no solo el tratamiento antirretroviral, sino el tratamiento antirretroviral y todas las comorbilidades que pudiera tener. El paciente demanda de nosotros un mayor refuerzo, una mayor motivación a la hora de tomar fármacos, demanda de nosotros que le demos respuestas hacia el cumplimiento de sus objetivos a corto y a largo plazo, y demanda de nosotros que estemos siempre cercanos a él, no solamente cuando vienen a la consulta, ¿no? Entonces, los enfoques, los modelos de atención farmacéutica han cambiado radicalmente en esta década, ¿no? Tanto para el VIH como para la hepatitis, que en ambos entornos ha habido una revolución de fármacos para el VIH y de fármacos para la hepatitis, que es la que estamos viviendo actualmente. Desde el punto de vista de farmacia, ahora estamos en la revolución desde el punto de vista del modelo de atención farmacéutica. Siempre aquí hay mucho debate, hay quien piensa que lo más importante es el resultado de lo que hacemos, hay algunos más teóricos que piensan que lo más importante es el modelo de atención farmacéutica. Bien, yo no pienso que lo importante sea el resultado o el modelo, yo pienso que primero está el modelo y consecuentemente vendrán luego el resultado, y el resultado que buscamos es de la aportación de valor al paciente. Si por algo nos caracterizamos en estos últimos años es por nuestra capacidad de adaptación al medio y de dinamismo, ¿no?, en lo que hacemos. Es verdad que hacer o tener unos conocimientos a la altura de lo que las nuevas revoluciones, tanto en el VIH como en la hepatitis, es muy complicado. Eso es, volviendo a la primera pregunta del MAPEX, una de las cuestiones sobre las que más preocupación existía en nuestro ámbito, es decir, el que un farmacéutico tenga que saber de VIH, de hepatitis, de esclerosis, de reuma, y poder hablar al mismo nivel, el mismo idioma que clínicos expertos en una materia muy concreta, pues era casi imposible, ¿no? Por eso el que hayan surgido consultas monográficas, como puede ser la de patologías víricas de Balme, pero también existen ya en otros hospitales, tanto para patologías víricas como para el área oncológica, o incluso en algunos hospitales para la esclerosis o la reumatología, ¿no? Entonces, el farmacéutico creo que está preparado, que por su genética profesional se ha adaptado bien a las circunstancias, pero también tenemos que
volver a cambiar el modelo e intentar que el modelo sea específico de determinadas patologías predominantes, pero siempre con el enfoque centrado en el paciente y su globalidad, no exclusivamente la medicación que dispensamos desde los hospitales. Lo primero que tenemos que tener claro es que dispensar medicamentos no es lo mismo que hacer un seguimiento farmacoterapéutico a los pacientes. Tanto en el seguimiento como en la dispensación, los farmacéuticos de hospital tenemos un gran bagaje y una gran experiencia. Tenemos muy buen manejo con la patología, sabemos las necesidades que tienen los pacientes, estamos muy coordinados con los equipos médicos que en este caso de la hepatitis siguen a estos pacientes y por tanto no podemos pensar que hacer una dispensación de fármacos le aporta inevitablemente valor al paciente, porque no es así, ¿no? Detrás de la dispensación hay toda una cadena de procesos en las que la última es la dispensación al paciente y la que nosotros llevamos trabajando muchos años. Entonces, tenemos que tener claro que la aportación de valor al paciente viene, por un lado, desde la selección de qué fármacos qué combinación de fármacos son la idónea para un determinado paciente. Porque ahí también hemos tenido y tenemos papel los farmacéuticos de hospital cuando somos capaces de sentarnos con un clínico y debatir con ellos cuáles son las posibilidades terapéuticas que tienen esos pacientes y cuál es la que más se puede beneficiar de ellos. Por otro lado, que en esta patología se toman decisiones en determinadas semanas y esas decisiones conllevan el seguimiento o no de la patología, del tratamiento que tienen para esa patología. Esas decisiones se toman en los hospitales, donde estamos nosotros. Y por otro lado, lo que hablamos anteriormente, el paciente necesita de un farmacéutico siempre, un farmacéutico que esté cercano a él, y no hay más cercanía que cuando hacemos nuestra actividad en un entorno de potenciación del acto único asistencial. Es decir, hacer la consulta de farmacia el mismo día que el paciente viene a la consulta del médico, para seguir con la cadena asistencial, ¿no? Eso sí, el paciente, como decía antes, no tiene exclusivamente una patología, sino que es una patología preponderante, acompañada en la mayoría de ocasiones de otras comorbilidades, y ahí sí existe una posibilidad de trabajar conjuntamente farmacia de hospital con farmacia de atención primaria para que esos pacientes no caigan en lo que hablábamos anteriormente de la no adherencia primaria a los fármacos que sí que se dispensan desde las oficinas de farmacia, ¿no? Que los pacientes no piensen o no se centren exclusivamente en la medicación que nosotros dispensamos durante un periodo de tiempo, puede ser 8, 12 o 24 semanas, le den toda la importancia a esa medicación y se olviden del resto, que eso también ocurre en algunas ocasiones. Piensan que su vida está muy relacionada, muy condicionada por la decisión de tomar fármacos para la hepatitis en este caso, y se olvidan de tomar su antidiabético, su antihipertensivo, su otros fármacos que también están prescritos. Entonces, ahí sí que existe la posibilidad de trabajar coordinadamente entre los servicios de farmacia de hospital y las oficinas de farmacia para seguir aportando ese valor para los pacientes y ese enfoque conjunto. Sí, puede ser uno de los titulares o recursos más valiosos y también hasta ahora menos utilizados, ¿no? Es el punto, el eje pivotal de nuestra actuación para los próximos años y debe ser el condicionante de nuestra visión de futuro para cómo queremos vernos en los próximos años, sin duda.